Shabbat Shalom, amados hermanos, buenas tardes. Qué gusto nos da poder saludarles nuevamente en esta tarde de Shabbat festivo. Chag Sameach Shavuot, amados todos. Espero que estén disfrutando de esta tarde, de este Shabbat festivo. Nos da mucho gusto poder saludarles nuevamente a todos, cada uno de ustedes. Hermanos en la Emuná, amada familia. Qué gusto verte conectado, hermano Rosendo. Un saludo. Claudia Rosendo, un abrazo. Esperemos que todo vaya bien, que vayas recuperándote de tu cirugía. Damos gracias al Padre por tu vida, hermano, y pues hemos estado pidiendo que todo vaya bien, que te puedas recuperar. Qué gusto poderte ver, saludar. Y bueno, lo mismo a cada uno de ustedes, amados hermanos que se conectan de los diferentes lugares del mundo. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos, sin faltar uno solo. Gracias porque comparten con nosotros este tiempo. Gracias al Eterno que nos permite poder ser parte de esta hermosa familia, como siempre lo hemos dicho. Parte de su pueblo en cada rincón de este planeta, que juntamente con nuestros hermanos estamos celebrando este día festivo, agradecidos con el Padre porque Él nos ha convidado a esta su fiesta y porque nos está dando el entendimiento de lo que significan sus Moadim anuales. Así es, hermano, todo bajo el control de nuestro Padre eterno. Amén, digo amén a esa palabra. Y podemos verlo cada día, en cada uno de nosotros. Y damos gracias al Padre por esta oportunidad que nos da, por la bendición y el privilegio de poder conocernos en este mundo, que ya desde aquí estamos participando de su reino celestial. Por eso me siento muy bendecido, amados, a pesar de que a muchos de ustedes no los conocemos personalmente. Sabemos que el Ruach pone ese sentir, que somos parte del mismo cuerpo en Mashiach. Y eso solamente lo puede hacer el Ruach, ¿cierto o no, amados? Uno puede llegar a un lugar y estar mucho tiempo, pero no siente esa armonía, esa bendición de poder estar en un mismo sentir, en un mismo Ruach. Y bendigo el nombre de nuestro Padre porque Él nos ha permitido ser parte de esta familia, a la cual Él ha ido trayendo uno a uno a cada uno de nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, todos nos pertenecemos a aquel que nos amó. De manera que en medio de todas estas pruebas, como lo hemos dicho mucho, cada uno viviendo su prueba en particular, unas muy difíciles. Sin embargo, la palabra nos dice, en medio de todas estas pruebas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y decimos amén a esa promesa porque es una realidad de nuestra vida. Todos los días podemos ver la mano poderosa de nuestro Abba Kadosh por medio de su Ruach, de su Hijo. Y estamos entendiendo que de eso se trata Shavuot, de este caminar diario por esta vida, ¿verdad? Por este desierto, que la historia del pueblo de Israel que leemos ahí en la Torá, en toda la Escritura, es nuestra propia historia. Nos vemos ahí reflejados. Y de verdad estamos bien agradecidos porque el Padre nos está dando este entendimiento. Gracias al Eterno que nos permite disfrutar de este tiempo, de este hermoso día. Acá en Cuernavaca está un clima
muy agradable, que no se compara ni con mucho calor ni con mucho frío. Es un clima templado, muy, muy agradable, así es de que tenemos un extra de que agradecer a nuestro Padre que nos permite esa gran bendición. Gracias por el esfuerzo que hacen, amados hermanos, de conectarse con nosotros en vivo. Gracias por sus saludos. Me da gusto ver cómo se saludan unos a otros, aprovechando estos medios de comunicación, que son una bendición cuando así los utilizamos. Porque es complicado en estos tiempos podernos ver, reunir, ¿verdad? Así es de que bendito sea el Padre que nos permite hacerlo, aunque sea así a la distancia. Y pues gracias al Eterno por sus vidas, amados hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre esté con todos y cada uno de ustedes en este día y cada día de nuestra vida. Y bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad, la libertad que nuestro Padre nos da de poder compartir juntos en esta festividad a la cual nos ha convidado. El día de ayer decíamos que en este entendimiento, pues sus citas santas, sus festividades no tienen nada que ver con las fiestas del mundo. Ahora lo estamos entendiendo. De pronto en los sistemas religiosos no lo han comprendido bien y pues están completamente asimilados al mundo, a sus fiestas, hacen todo lo que hace el mundo. Así que gracias al Eterno porque nos está dando este entendimiento, que sus festividades tienen que ver con el hecho de conocerle, de poder estar en su presencia, de poder agradecerle, y todo por medio de la intercesión del Ruach de santidad, como nos dice en su palabra. Y bueno, aquí el calendario que hemos venido compartiendo, ¿sí? Hemos llegado ya a este día 50 del conteo, después de las 7 semanas completas, que comenzaron, ¿verdad?, a partir del primer día de la semana, pasando Pesaj, pasando esa semana festiva, pasando Bikurim. Ahí empieza el conteo de 7 semanas completas, 50 días, que ahora hemos aprendido, ¿sí? Tiene que ver con nuestro caminar. Vamos aquí a la imagen que hemos venido compartiendo. Y bueno, pues gracias a nuestro Padre que yo sé que ahora entendemos un poquito más. Como les he dicho, lo único que sé es que hoy sé un poquito más que el día de ayer. Y de eso se trata, amados. No importa que vayamos gateando como los bebés, ¿verdad? O como los niños, paso a pasito. No importa. El punto es que vayamos aprendiendo y sobre todo que el conocimiento sea puesto por obra. Es una emuná obediente, como hemos dicho mucho, nuestra emuná. Y el día de hoy pues vamos a cerrar esta serie en su inciso A, como les he estado diciendo. Y vamos a llegar hasta esta festividad precisamente. Y pues queremos cerrar con broche de oro, con un mensaje que pues no es la primera vez que lo he compartido mucho. Los que nos conocen pues van a identificar plenamente, ¿verdad?, que es un mensaje que hemos ya compartido mucho. Sin embargo, estoy convencido que no tenemos por qué cambiar el mensaje. Así es de que pues vamos a continuar, puesto en las manos de nuestro Padre Celestial este tiempo, amados hermanos. La invitación a que pues lo disfruten, de eso se trata. Que sea un banquete, que sea un deleite, ¿verdad? En ningún momento
la palabra debe ser una carga para nosotros. Y confiando en que todos ustedes se encuentren con bien, bendecidos, pues bueno, vamos a continuar con esta serie. Y el día de ayer estuvimos hablando acerca del capítulo 2 del libro de los Hechos. De hecho, ustedes van a ver que esta parte es la número 40. Ayer compartí la parte número 38. Y no es que me haya brincado la parte 39, sino que ustedes la van a encontrar ya grabada ahí en el canal, pasando estos días. Y lo hice así porque precisamente estaba preparados 40 partes o 40 puntos, que es lo que compone esta serie. Así es de que a partir del día de hoy ustedes pueden buscar la parte 39, también tiene que ver con este contexto de Shavuot, para que cuando puedan escucharla, bueno, pues ahí va a estar grabada. Y también tiene que ver con el capítulo 2 del libro de los Hechos, como un complemento a lo que vamos a estar diciendo el día de hoy. Entendemos que en este capítulo 2 estamos viendo el cumplimiento de la festividad de Shavuot, cuando el Ruach HaKodesh, ¿verdad?, el Espíritu Santo, como lo conocimos, desciende sobre los que estaban reunidos allí en Jerusalén, esperando el cumplimiento de la promesa, como el Señor se los había dicho el día que asciende al Padre, y les dice: no se vayan a ir, sino esperen la promesa que el Padre les hizo. Y esa promesa era precisamente el cumplimiento profético de Shavuot. Lo que año tras año ellos hacían, bueno, iba a llegar en ese momento. Ellos lo están entendiendo. Habían entendido que se había cumplido Pesach, Matzot, Omer Reshit, ¿verdad?, o primeros frutos, también conocido como Bikurim, y ahora ellos están entendiendo que se va a cumplir Shavuot, la cuarta de las Moadim anuales, y es lo mismo que nosotros hemos entendido el día de hoy. De hecho, vamos aquí a poner este pasaje de Hechos, capítulo 2, estos versículos que encontramos aquí, porque vamos a ver en ellos lo que sucedió cuando los Shaliahim, ¿verdad?, los apóstoles, comenzaron a anunciar el mensaje de la buena nueva del reino. Vemos cómo el Ruach hizo que ellos comenzaran a hablar en diferentes lenguas o idiomas para que los demás escucharan, pudieran entender la buena nueva. Hubo ahí una manifestación, ¿verdad?, en este sentido. Y dice aquí en el verso 41, les invito a que sigan con su vista aquí esta versión, nueva traducción viviente que tenemos aquí en pantalla. Sin embargo, ustedes pueden también cotejar otras versiones. Es muy recomendable, como siempre les digo. Y dice aquí: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la congregación en ese mismo día, como 3,000 en total. Imagínense lo que estamos viendo aquí. En un día son convertidos, ¿verdad? El Ruach comienza a hacer la obra por medio de la predicación de la buena nueva. Y dice aquí 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, que no es otra más que precisamente la buena nueva del reino, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas,
entre ellas la cena del Señor, dice aquí esta versión, sabemos que es compartir el pan, ¿verdad? Y sobre todo en Pesaj, y dice aquí, y a la oración. Hubo un profundo temor reverente que vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Estaban llenos del Ruaj, y dice el verso 44, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Cuando nosotros leemos estas palabras, amados hermanos, cuesta trabajo siquiera imaginarnos lo que vemos aquí. Sobre todo los creyentes de estos últimos siglos, ¿verdad? Donde muchas veces seguimos muy arraigados a las cosas materiales. Muchas veces no nos desprendemos de esos arraigos que tienen que ver, por supuesto, con la levadura, y seguimos pues dándole mucha importancia a las cosas materiales. Dice aquí, vendían sus propiedades, esto es para mí impresionante, y sus posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ellos alababan juntos en el templo cada día, se reunían en casas para compartir el pan y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Permítanme aquí unos momentos. Es que me estoy dando cuenta que no avanzó aquí la diapositiva, pero bueno, ya la tenemos aquí en pantalla. Disculpen, hermanos, de pronto aquí el equipo llega a tener algunos problemas, pero bueno. Estábamos leyendo aquí el capítulo 2 de Hechos, discúlpenme. Y cuesta trabajo cuando leemos estas palabras como este ejemplo que tenemos aquí. Y dice en el verso 47, y todo el tiempo alabando al Eterno y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a la congregación los que iban siendo salvos. Vemos cómo la llenura del Ruach HaKodesh debe llevarnos a un cambio completo en nuestra vida. Y esto es justo lo que sucedió con nuestros hermanos, como estamos viendo aquí, y ustedes lo pueden ver en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, amados hermanos. Por ahí, en alguna ocasión escuché que este libro seguía escribiéndose. Es como entender lo que hemos estado diciendo. Shavuot se sigue desarrollando, se sigue cumpliendo cada día, y así será hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y hablando de ese cambio radical en nuestra vida, que es lo que produce precisamente la presencia del Ruach HaKodesh en nosotros, hay varias palabras ahí en la Escritura, ¿verdad? En la Biblia, entre otras más, que escandalizan a muchos. Por ejemplo, como vemos aquí en la pantalla, una de ellas es la palabra Torah. ¿Qué sucede, amados, cuando
mencionamos la palabra Torah? ¿O qué sucede cuando decimos Shabbat o decimos Shalom? ¿Se dan cuenta? Simplemente estas palabras, como ejemplo entre otras más, en verdad, hace que muchos se escandalicen. Y una de estas palabras es Ahavá. Ahavá, para los que no saben qué significa, es la palabra hebrea que se utiliza en la Escritura principalmente para hablar del amor del Eterno, manifestado por medio de su Hijo de Ahavá, Yeshua, nuestro Mesías. Esta palabra Ahavá se usa, por ejemplo, en un versículo que casi todos nosotros conocemos. De hecho, usamos mucho. Lo encontramos ahí en Jeremías capítulo 31, verso 3, que yo sé que hasta de memoria lo repetimos muchas veces. Y es donde dice: hace ya mucho tiempo que Adonai se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Pongo aquí en azul entre paréntesis estas dos palabras hebreas. Una es Ahavá, como estamos viendo, para amor, y la otra es Gesed, que es misericordia o gracia, ¿verdad? De hecho, voy a utilizar esta plantilla. Vamos a poner aquí abajo esta palabra para estar compartiendo, para estarnos acordando, porque es la base de este mensaje que les voy a estar compartiendo, amados. Sabemos que el Eterno es Ahavá. No es que Él tenga Ahavá, el Eterno es Ahavá. Y hemos dicho mucho hasta el cansancio, amados, que nosotros fuimos creados en Ahavá, por Ahavá, con Ahavá y para Ahavá. Cuando nuestro Señor Yeshua les enseñaba a sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede volver al Padre si no es por Él, cuando los discípulos comenzaron a anunciar las buenas nuevas del reino, leemos también ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que comenzaron los del mundo, ¿verdad? Los que no los soportaban, comenzaron a llamarles la secta llamada El Camino, como lo vemos aquí. Hechos 19, 8 y 9. Dice que algunos que se pusieron tercos rechazaron el mensaje de la buena nueva y hablaron públicamente en contra del camino. Si se fijan, aquí camino está escrito con C mayúscula, haciendo referencia precisamente a aquellos que son discípulos de Yeshua. Y esto nos dice mucho, amados, porque cuando llegamos al capítulo 17, en el relato de todos estos eventos que estaban sucediendo, cuando los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles comenzaban a llevar la buena nueva, dice aquí que los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que lograron reunir a una turba de vagos y de maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad.
y en su búsqueda de Shaul, de Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado hasta acá. Subrayo aquí en amarillo, ¿verdad? Imagínense esta escena. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Ah, qué obedientes a César. Dicen que hay otro rey que se llama Yeshua. Pero ¿por qué es que trastornaban al mundo entero nuestros hermanos? ¿Acaso es que eran muy revoltosos? ¿Rebeldes? ¿Acaso eran desobedientes a las autoridades? Como dice aquí que mentían, ¿verdad? Todos son desobedientes a los decretos de César. Y dicen que hay otro rey que se llama Yeshua. Y la respuesta es no, no eran revoltosos, ni rebeldes, ni desobedientes. Ellos trastornaban al mundo entero porque el mundo reconocía en ellos que eran diferentes. Que a pesar de que, vamos a leer aquí en el capítulo 4, verso 13, dice que aún los muy religiosos se sorprendían de oír a Kefas, a Pedro, a Yohanan, Juan, hablar sin ningún temor. ¿Qué hablaban? La buena nueva. A pesar de que eran hombres sencillos, dice esta versión, y de poca educación. Otras versiones dicen iletrados, del vulgo. Se dieron cuenta entonces que ellos habían andado con Yeshua. Subrayo aquí en verde, porque esta es la respuesta de por qué trastornaban al mundo entero. En esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Yohanan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras, y también los identificaron como hombres que habían estado con Yeshua. Qué interesante ver aquí en esta versión que dice que no tenían ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el Señor había elegido, había llamado efectivamente, como dice aquí, a hombres sencillos, comunes, ¿verdad? Eran pescadores, la mayoría, otros eran recaudadores de impuestos, otros eran enfermos que habían sido sanados por Él, aún leprosos que habían sido sanados, y que no habían tenido mucha oportunidad de haber estudiado la Torá, como dice aquí. Pero subrayo en verde lo más importante, porque dice que ellos habían conocido a Yeshua. Y es de aquí de donde vamos a sacar estas dos palabras que, como les digo, causan mucho revuelo, mucho trastorno al mundo entero. Como leemos ahí en Hechos 17:6. Estos que trastornan al mundo entero. Y lo podemos ver aquí, no nada más a los ateos, ¿verdad?, que no creen, sino también a los religiosos que dicen que creen. Y estas dos palabras, como les digo, amados, son Torá y la otra es Ahavá. Porque ambas, como iremos viendo, van de la mano. Esto es justo lo que nos enseñó nuestro Señor Yeshua.
cuando estos hombres que sí habían tenido una preparación especial en las Escrituras, ¿verdad? En la Torá, estos hombres que no eran comunes ni eran iletrados como los del camino, es decir, los fariseos, los maestros de la Torá. Aquí dice los miembros del concilio, los más altos, ¿verdad? De ese orden jerárquico. Un día le preguntaron al Señor, lo leemos aquí en Mateo capítulo 22, como un ejemplo entre varios, porque dice que siempre lo andaban siguiendo nada más para provocarle, para tentarle. Y dice, al enterarse los fariseos, estoy leyendo aquí Mateo 22, para los que solamente nos escuchan, que no pueden leer aquí el pasaje, dice Mateo 22:34, al enterarse los fariseos que Yeshua había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la Torá, para ponerlo a prueba, aquí lo dice con toda claridad, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Fíjense bien la actitud, yo me lo puedo imaginar. Estos hombresazos, ¿verdad? Insisto, es que hay mucha enseñanza aquí. Cada palabra no está por demás, dice, sin ninguna preparación especial. En las Escrituras veían a Pedro, veían a Yohanan, pero estos hombres, vaya que eran instruidos en Torá. Entonces viene y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? A ver, vamos a ver si de veras conoces de Torá. Y Yeshua le respondió, amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Nótese aquí cómo Yeshua está citando la Torá. ¿Recuerdan el Shema que leemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 9? Aquí Yeshua le está respondiendo con Torá. Sin embargo, le sigue diciendo al fariseo, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí también el Señor le está citando la Torá, le está diciendo lo que leemos en Levítico 19:18. El punto aquí es que el Señor le dice al fariseo algo que no conoce de la Torá y le sigue diciendo, de estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. Aquí está, amados. Subrayemos este último verso 40, porque es uno de los pasajes que leemos muchas veces, pero así tan conocido que es tan ignorado por muchos de nosotros. En esta versión, Nueva Traducción Viviente dice, toda la Torá y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Una versión dice, dependen, y la otra versión dice, se basan. Toda la Torá y los profetas. Tanto trastorno causa esta palabra Torá, amados,
que en la mayoría de versiones de la Biblia la cambiaron por la palabra ley. Aquí lo podemos ver. Qué interesante, ¿verdad? Y tanto trastorno y revuelo provoca la palabra Javá, que cuando enseñamos acerca de ella, por eso les decía, si hay un mensaje repetido que un servidor comparte, amados hermanos, es este. Sin embargo, tanto revuelo provoca que muchos nos quieren llevar a la hoguera e incluso se han llegado a burlar de nosotros, llamándonos ajavianos o llamándonos ajabados. Pero eso es problema de los demás, porque entonces tendríamos que omitir estas palabras de nuestro Señor, lo que estamos viendo aquí en pantalla. Porque en ellas encontramos la base, de la enseñanza de la Torá y de los profetas. Esta base es el Ahabá. ¿Qué hacemos? Arrancamos la hoja, la quemamos, la tachamos. ¿Qué hacemos, amados hermanos? Porque si no miramos y entendemos la Torá en base a la Ahabá del Padre Eterno, manifestado en el ejemplo de su hijo Yeshua, su hijo de Ahabá, no hemos entendido nada de nada. Y en el mensaje que los Shaliachim anunciaron en todas sus cartas, amados hermanos, está impregnado el Ahabá del Padre en cada pasaje. Nuestro hermano Yohanan, quien se llama a sí mismo el discípulo amado, ¿se acuerdan? Aquel que se recostaba en el hombro de nuestro Señor, sabe de lo que habla. Ahí están sus cartas, ustedes pueden verlo, también la buena nueva. Él conoció el Ahabá del Señor en persona. Nadie viene a contarle nada, amados. También Shaul escribe en sus cartas del Ahabá del Señor. Y fíjense qué interesante, porque él, siendo fariseo, conocedor de la letra de la Torá, entre otras leyes judaicas, sabemos su testimonio. Él tiene un encuentro con el Señor y él conoció su Ahabá. Entonces él en sus cartas plasma este mensaje. Voy a poner aquí algunos ejemplos, como el que leemos aquí en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 9, y nos dice: aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y va a empezar a darnos aquí ese currículum de lo que él fue, y hablando de esos hombres, ¿verdad?, capacitados, instruidos en la Torá. Dice aquí: yo fui circuncidado al 8º día, conforme a la Torá, lo sabemos. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de los creyentes en Yeshua. Conocemos la historia de Shaul. Él consintió en la muerte de Esteban. En cuanto a la justicia que se basa en la Torá, irreprensible. Pero fíjense bien lo que a continuación nos va a decir nuestro hermano Shaul, cuando entendió lo que estamos diciendo aquí. Pero todo lo que para mí era ganancia,
todo el conocimiento que él tenía, amados hermanos, y vaya que lo tenía, a él nadie le puede contar nada. Dice aquí, lo he estimado como pérdida por Ahabá del Mesías, por amor del Mesías. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua, el Mesías, mi Señor. Por su Ahabá lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar al Mesías y ser hallado en él. ¿Nos damos cuenta de estas palabras de Shaul? Por eso les digo, a él nadie le cuenta, de que no conocía, de que no sabía. También en su carta a los Efesios nos escribe, para que habite el Mesías por la emuná en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Ahabá, sean plenamente capaces de comprender con todos los Kadoshim, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, y la altura, y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías, el Ahabá del Mesías, que excede a todo conocimiento. Porque vamos a ir entendiendo, amados, que el Ahabá del Padre, manifestado en su Hijo de Ahabá, no tiene nada que ver con el amor de este mundo. Esto es bien importante que lo entendamos también. El Ahabá del Padre no tiene nada que ver con los sentimientos de amor del mundo. Y dice aquí el propósito, para que así sean llenos de toda la plenitud del Eterno. ¿Cómo? Conociendo el Ahabá del Mesías. ¿Nos damos cuenta? El Ahabá va de la mano con la obediencia. Y aquí mismo en Efesios capítulo 4, verso 13 nos dice, y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra emuná y conocimiento del Hijo del Eterno, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa estatura del Mesías. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ojo con estas palabras, amados. En cambio, nosotros hablaremos la verdad, ¿qué? Con Ahabá. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más al Mesías, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la congregación. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano. ¿Y qué? Y lleno de Ahabá. Amados hermanos, no podemos hablar de la Torá si no hablamos de la Ahabá del Eterno a través de su Hijo Yeshua. Yohanan 3:16, pasaje que todos conocemos hasta de memoria, es un resumen de esto que estamos diciendo. Porque de tal manera amó el Eterno al mundo. Amados hermanos, y quiero que piensen en lo que estamos leyendo. De tal manera el Ahabá del Padre se manifiesta al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Eterno no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Espero que podamos ver en estas palabras a la Javá del Padre Eterno en acción. Por eso digo que toda la Escritura está impregnada de la Javá del Padre. Entonces, en estos días, amados, en toda la serie prácticamente, hemos estado hablando acerca de estos sistemas religiosos. Voy a volver aquí a el pasaje de Efesios. Sistemas en donde se exalta al amor de Dios, como le llaman, al amor de Jesucristo, pero que niegan la obediencia a la Torá. Así que entendamos, amados hermanos, que la palabra de verdad enseña que tanto la salvación como la santidad vienen por el Ahavá del Eterno. No podemos separar. Y aquí la palabra, otra palabra que causa mucho revuelo también es gracia, misericordia, ¿verdad? Gesed, rajem, podemos decir varias palabras, pero aquí el punto, amados, es que lo entendamos. El amor se manifiesta en la obediencia. Y les decía aquí en este pasaje, porque fíjense bien cómo Shaul relaciona, dice: no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, ni nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, en esos lugares donde se predican a esos otros de los que hemos estado hablando en estos días, exaltan al amor, pero no lo enseñan a la luz de la palabra. Por eso les digo hace rato que el Ahavá del Padre no tiene nada que ver con el amor del mundo. No todo es color de rosa y pare de sufrir y todo es prosperidad. Y ese es el amor que en estos sistemas enseñan. Pareciera que en el momento en que alguien se convierte, ¿verdad?, como dicen ellos, a Cristo, todos los problemas se van a acabar, todo va a ir bien, todo es miel sobre hojuelas, o como dicen. Y no es así, amados. Porque lo cierto es que nuestro Señor nos dijo que todo aquel que quiera vivir piadosamente, esto es, todo aquel que quiera vivir en obediencia, ¿qué nos dijo? Va a padecer persecución. Y aquí lo estamos viendo, nuestros hermanos que comenzaron a entender lo que es vivir piadosamente o vivir en obediencia, comenzaron a padecer persecución. Lo acabamos de leer. Estos que trastornan el mundo entero. La misma persecución que han padecido y estamos padeciendo todos los que creemos en Yeshua el Mesías. No ha cambiado el punto. Entonces, entender, amados, que la manera de decir que amamos al Eterno y a su Hijo es por medio de la obediencia. Yeshua nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Se dan cuenta que va de la mano, amados hermanos? No podemos separar la obediencia de la Javá. El amor se manifiesta con nuestra obediencia. Entonces todas estas palabras de Shaul son muy claras
Insisto, él siendo fariseo, conocedor de la Torá, de la letra, él no conocía el Ahabá del Eterno. Entonces, cuando él conoce a Yeshua, todo su conocimiento dice que él lo considera como basura a fin de conocer y experimentar el Ahabá de Yeshua. Él lo entendió, él lo conoció, entonces en sus cartas él nos lo manifiesta. Cito aquí Romanos capítulo 13 y nos dice en el verso 8, no deban nada a nadie excepto el poder amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la Torá del Eterno. Aquí Shaul está citando las palabras del Señor, la enseñanza del Señor. No está inventándose nada, como por ahí enseñan algunos, ¿verdad? Que Pablo es un infiltrado y que, qué barbaridad. ¿Hasta dónde ha llegado las enseñanzas del maligno? Pues los mandamientos dicen. ¿Cuáles mandamientos? La Torá. No hay otros. Nuestros hermanos siempre nos van a remitir a la Torá. Por eso hablábamos hace unos días acerca de los mandamientos de Yeshua o de Jesús, como le llaman. En verdad, qué barbaridad. Yeshua y sus apóstoles nos remiten a la Torá. Y entonces aquí nos dice Shaul, los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que es lo que acabamos de leer que Yeshua le respondió al fariseo? Y dice aquí en el verso 10, el Ahabá no hace mal a otros, por eso el Ahabá cumple con las exigencias de la Torá del Eterno. Entonces Shaul nos va a explicar también lo que es vivir en obediencia a la Torá por Ahabá. Y dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Amados hermanos, estas palabras son para nosotros y dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia de Yeshua el Mesías, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Amados hermanos, por esto que estamos leyendo aquí, es que nuestros hermanos trastornaban al mundo entero. ¿Podemos comprender? La obediencia de la Torá puesta por obra trastorna al mundo entero. Y ni qué decir de lo que nuestro hermano Shaul escribe acerca de la Ahabá, también ahí en el capítulo 13 de su carta a los Corintios. Y no es necesario aquí que la leamos, ya todos la conocemos. Ahí nos da una cátedra de la Ahabá del Padre a través de su Hijo. Hasta el mundo toma ese pasaje de Corintios 13, ¿verdad? Para las bodas y lo citan y hablan de él. Y por eso les digo, no han terminado por entender que la Ahabá del Padre no tiene nada que ver con el amor del mundo. Ustedes díganme,
¿Es que de veras aplican lo que dice Corintios 13 en sus matrimonios? Si así fuera, el mundo fuera otro, amados. Si aplicáramos lo que nuestro hermano Shaul dice ahí en su carta a los Corintios, capítulo 13, hablando de la Javá, en verdad el mundo sería otro, no estaría como está ahorita, donde ya los hombres ni siquiera conocen la palabra fidelidad, lealtad, en una competencia absurda entre varones, entre mujeres, donde cada quien pelea sus propias conveniencias, intereses, donde la familia está en peligro de extinción. Porque es imposible conocer el Ahavá del Padre Eterno si no es a través de Yeshua, su hijo de Ahavá. El Señor nos enseñó a llamar al Eterno como Abba, Abba Padre. Lo podemos leer aquí en Romanos y en Gálatas. También Shaul conoció el Ahavá del Padre y dice: pues ustedes no han recibido un Ruach, un espíritu con E minúscula, hablando del espíritu de este mundo, dice que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Ruach de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohim. Y por cuanto ustedes son hijos, nos dice en Gálatas 4:6, el Eterno envió a sus corazones el Ruach de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero del Eterno por medio del Mesías. Por su parte, nuestro hermano Yohanan también escribe en su primera carta, miren cuánto Ahavá nos tiene el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos del Eterno, sus hijos, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? Y no le conoció porque no quiere conocerle, porque no le interesa, porque aman más sus tinieblas y no quieren venir a la luz para salir de esas tinieblas, amados hermanos. Y aquí hay un pasaje que quiero traer al contexto, que hemos leído, seguramente está en el libro del profeta Oseas. Capítulo 2, verso 16. Y nos dice en esta versión textual, y sucederá en aquel día, dice el Eterno, tú me llamarás Ishi, y ya no me llamarás Baali, pues quitaré de su boca los nombres de los Baales, y sus nombres no serán más invocados. Este mismo pasaje en esta versión, Nueva Traducción Viviente, se lee así: al llegar ese día, dice Adonai, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios, y nunca más los mencionarás. Entonces, de estas palabras del Eterno por medio de su profeta, he llegado a escuchar, amados, que muchos entienden que no podemos llamar Señor a nuestro Elohim eterno, sino que ahora debemos dirigirnos a Él como Elohim eterno, o Dios eterno, ¿verdad? O por su nombre Kadosh, o llamarle Ishi, como aquí se lee.
En verdad, muchas veces, no le digas Señor, no uses Señor. Aquí lo dice. Pero eso no es lo que debemos entender aquí, amados. Y voy a poner este ejemplo porque va a aplicarse a muchas más cosas. Aquí lo que el Eterno nos está diciendo por medio de Oseas es llevarnos a aquellos que somos su pueblo a una actitud de confianza, de fidelidad, precisamente basado en el Ahavá que Él tiene por nosotros. Porque el nombre de Baali, como dice aquí, o Señor, pues es muy genérico, es muy aplicable a cualquier Dios o cualquier otro Señor, hablando de idolatría, amados hermanos, en un contexto de idolatría. Y en cambio el nombre de Ishi aplica a esa relación de Ahavá, de fidelidad con el Eterno. Imagínese poder llamarle amado mío, esposo mío, como se traduce aquí. ¿Nos damos cuenta? Entonces no se trata de que no debemos llamarle Señor. A ese grado de exageración muchas veces llegamos a caer, o de ignorancia, perdón, lo digo con respeto. Si no estamos entendiendo que nuestro Elohim nos lleva, nos invita a apropiarnos de su Ahavá y a vivir confiados en Él, en fidelidad y Ahavá absolutos a Él como nuestro amado. ¿Nos damos cuenta cómo es nuestro entendimiento, amados hermanos, cuando no lo vemos en base a la Ahavá? Pasajes como este. Porque en este caso, en el contexto de lo que estamos hablando, muchos no pueden llamar al Eterno Abba o Padre, sino que siguen dirigiéndose a Él como Señor, ¿verdad? Como Dios, como Elohim eterno. Y no digo que esté mal, no malinterpreten mis palabras, les pido que pongan mucha atención, amados, a lo que estoy diciendo, porque el problema es que muchos no conocen el Ahavá del Padre eterno. Y he entendido que muchos no pueden llamar al Eterno como Abba, como Padre, porque no solamente es Padre, sino lo que es más, nos lleva a un sentido de papito amado, mi papi. ¿Por qué, amados? Porque muchas veces, debido a experiencias traumáticas en nuestra vida, por el hecho de haber tenido a un padre violento, me refiero a un papá terrenal, a un papá autoritario, o a muchas veces un papá ausente, en base a esa experiencia, piensan que así es el Padre Eterno. Entonces, por esa razón no pueden dirigirse al Padre como Abba, como papito. Por eso prefieren decir simplemente Dios o Elohim, ¿verdad? El Eterno. Pareciera una actitud así muy solemne, de mucho respeto. Y está bien, tampoco estoy diciendo que esté mal. Por eso les digo, no malinterpreten mis palabras. Claro que el temor al Eterno nos lleva a dirigirnos a Él con todo temor, con todo respeto, pero nuestro Señor Yeshua nos enseñó a dirigirnos al Padre como Abba. Y también Shaul, lo acabamos de leer.
Entonces, un papá terrenal que se puede relacionar con todas estas cualidades o defectos, amados hermanos, es la figura que muchas veces tenemos. Y entonces no pueden hablar de la Javá del Padre Eterno, porque en su carne no conocen esa palabra. El concepto de amor que ellos tienen es esa figura de un papá terrenal. Y podemos ver, amados, cómo el mundo se está hundiendo cada vez más en sus pecados, donde los papás brillan por su ausencia. ¿Cierto o no, amados? En el fondo de su corazón hay rencor y hay resentimiento, porque no es una verdad en sus vidas el Ahavá del Padre. Entonces, por eso la simple palabra Ahavá les trastorna. Y lo hacen manifiesto porque no lo conocen. Lo leen, ahí está en la letra, pero no es una verdad en sus vidas. ¿Podemos comprender, amados? No puede salir por su boca porque nuestro Señor nos enseñó que la boca expresa lo que hay en el corazón. Y creen que así es el Ahavá del Padre Eterno, como el amor que nunca tuvieron de su papá terrenal. Por eso el maligno se ha encargado de destruir al varón, amados hermanos, como cabeza de la familia. Sabe lo que provoca cuando destruye a los padres de familia. Por eso cuán profundo e importante es el amor de un papá por sus hijos. Entonces, si en el corazón hay amargura, hay rencor, hay resentimiento, es decir, falta de Ahavá, ¿qué es lo que va a salir por sus bocas? ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? Aparentemente conocen la Torá, aún se pueden jactar de su mucha obediencia a la Torá. Hablan acerca de la Javá, ahí está escrito, ahí lo leen, sí, ese no es el problema. El verdadero problema es que no conocen la Torá en base a la Javá. Ese es el problema, amados. Entonces podemos estar llenos de letra de la Torá, pero si la letra no es vivificada por el Ruach HaKodesh, no hay absolutamente nada. Solamente es conocimiento, es letra muerta. Así que muchas veces nuestra obediencia es en base a esa letra muerta, amados. Es obediencia solo por obedecer, porque tenemos que obedecer sin frutos del Ruach. Y no es una casualidad que los frutos del Ruach, que se mencionan ahí en Gálatas 5:22 y que muchos sabemos de memoria, se dan cuenta que comienzan por el Ahavá. No es una casualidad, amados. Así que ya podemos estar guardando el Shabbat, celebrando las festividades, comiendo pan sin levadura, usando los nombres, las palabras en hebreo, ¿verdad? Amados hermanos, si no lo hago en, por, con y para Javá, como nos dice nuestro hermano Shaul, aunque hablara todos los idiomas del mundo y aún de los ángeles, ¿verdad? Pero no tengo amor, no tengo a Javá. Dice esta versión, pero no amara a los demás. Yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena, dice aquí.
Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Elohim y contara con todo el conocimiento. Y por eso les digo, miren que Shaul habla de lo que escribe. Sabe lo que está diciendo y dice aquí, y si tuviera una emuná que me hiciera capaz de mover montañas, pero no tengo a Javá, el Ahavá del Padre, el Ahavá del Padre manifestado en su Hijo de Ahavá, yo no sería nada, nos dice aquí Shaul. Entonces hemos aprendido, amados, que nuestra emuná no solamente es creer, sino es una emuná obediente que se basa en el Ahavá. Por eso en verdad creo que muchas veces no hemos entendido estas palabras de nuestro Señor. Subrayenlo ahí en su Biblia, amados. Pónganle así un color que resalte para que nos recuerde. Toda la Torá y las exigencias de los profetas se basan en el Ahavá. Se basan en el amor al Eterno por sobre todas las cosas y en el Ahavá, en el amor a nuestro prójimo. En nuestro caminar por este desierto, de pronto nos llegan mensajes, ¿verdad?, de los hermanos. O a veces no sé si pues no son hermanos, no lo sé, no los conozco. De pronto nos escriben, nos envían mensajes y nos dicen que cómo es posible que hayamos puesto al canal las dulces instrucciones del Padre. Bueno, creo que el problema no es con nosotros, con sus servidores. El problema es que entonces, ¿qué hacemos con lo que leemos, por ejemplo, aquí en el Salmo 119? ¿Qué hacemos, amados? Pero entiendo perfectamente que no les guste la miel porque no conocen su dulzura. No les gusta el Ahavá porque no lo conocen y entonces lo repelen. Entonces, aunque citen la palabra, la leen, no han entendido por qué la tierra prometida era una tierra en donde fluye la leche y la miel. ¿Por qué utilizar estas figuras? Si la palabra no habla de dulzura. Digo, usando esta lógica. Pero bueno, cada quien le dé la interpretación que quiera, ¿verdad? Yo prefiero citar este salmo que decir que la Torá no es dulce. Para mí la Torá es tan dulce como la miel en nuestra boca. Así que para un servidor, amado, sí son las dulces instrucciones de nuestro Padre, de nuestro Abba. Entonces, terminando con esta reflexión, amados hermanos, de cierre de Shavuot, que insisto, tiene que ver con nuestro caminar, con esta maduración óptima que el Padre está haciendo por medio de su Ruaj en nosotros. Hagámonos una pregunta y esta es, ¿qué vamos a hacer a partir de este día?
Porque hemos estado reaprendiendo muchas cosas y vamos a continuar reaprendiendo si el Padre nos lo permite. Y creo que una respuesta es, bueno, precisamente vamos a reaprender la Torah en base a la Javá de nuestro Padre Eterno. La salvación por gracia, por emuná en el Mesías, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y la santificación por medio de la obediencia a la Torah, también, por supuesto, pero todo esto en base a la Javá de nuestro Padre. Porque la salvación y la santificación, amados, también es por Gesed, es por gracia, es por la pura misericordia de nuestro Padre, que nos está dando la oportunidad de ser hijos obedientes, porque esta es la manera de mostrarle nuestro Ahavá, nuestro amor. No solamente es gracia, no solamente se trata de obedecer, es gracia y obediencia basada en el Ahavá, amados hermanos. Entonces toda la enseñanza de las buenas nuevas del reino de los cielos que nuestro amado Yeshua nos enseña está basada en este principio, en el Ahavá del Padre Eterno. Y este es el mismo mensaje que nosotros debemos de llevar. Ser esas vasijas de barro útiles en las manos del alfarero para poder anunciar a los demás, pero para poder hacerlo, amados, debe ser primero una realidad en nuestra vida. No es porque tengo que. No, aquí no, eso no funciona. Aquí es porque amo hacerlo, porque amo obedecer, porque quiero obedecer, porque amo a mi Padre Celestial, porque amo a mi Señor Yeshua. ¿Nos damos cuenta? Pero también lo que les dije al principio, y aquí es importante entenderlo, que este reaprendizaje, amados, de la Javá del Padre y de su Hijo, no tiene nada que ver con el amor del mundo. Así que cuando hablamos de la Javá, no estamos hablando del amor del mundo. Tenemos que reaprender. Y bueno, pues con el favor de nuestro Padre, esto es lo que estaremos compartiendo en la serie Inciso B, que la próxima semana, si así nos lo permite nuestro Abba Kadosh, vamos a estar compartiendo. Vamos a terminar aquí con estas palabras de nuestro hermano Kefas, Pedro, en su primera carta. Y nos dice: ahora ustedes se acercan al Mesías, quien es la piedra viva principal del templo de Elohim. La gente lo rechazó, pero el Eterno lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales el Eterno edifica su templo espiritual, ¿verdad? Su morada. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Yeshua el Mesías. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan al Eterno. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es. Ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que el Eterno le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no conocen, porque no obedecen
la palabra del Eterno. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva del Eterno. Por eso pueden mostrar a otros la bondad del Eterno, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo del Eterno. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia del Elohim Eterno. Con toda claridad, amados, vemos aquí que, como esas piedras vivas, nosotros sobreedificamos en el único fundamento que es Yeshua, nuestro Mesías. La piedra principal, dice aquí, la piedra angular. Y entonces, como esas piedras vivas, juntos construimos ese templo, esa morada del Eterno, de la que somos parte. Pero como estamos diciendo, amados, siempre en base a la Javá. Y bueno, pues con esto estamos terminando esta serie con el inciso A. Damos paso entonces a la serie en su inciso B. La invitación, amados, a que nos acompañen los próximos días, si el Padre nos da vida, salud, la libertad de poder hacerlo, de poder servirle. Y bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición, de exhortación también, palabra de ánimo, de edificación. Tomemos cada quien nuestra parte, yo tomo mi parte, amados. Les invito a que hagan lo mismo y que el Padre haga prosperar su palabra en todo propósito para el cual Él nos la envía. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir aquí en un tiempo de Jalel. Vamos a agradecer al Padre por este día, por esta fiesta que nos ha convidado. Y bueno, aquí queda el chat abierto para seguirnos bendiciendo, para seguir comentando, aportando, amados, siempre en edificación, siempre en bendición, en mucho respeto. Y que nuestro Padre les bendiga y les guarde siempre, amados. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí estamos, no nos despedimos, amados hermanos. Sigamos disfrutando de este tiempo.